Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos. Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses Y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y exponemos el mundo como no se había hecho antes. A todos, bienvenidos a un episodio más de Mundo en Corto. El tema del día de hoy es la narcofilantropía y la idealización que tiene el narcotráfico, pues en toda América Latina, pero principalmente en México. Y cómo esto impacta a nuestra cultura y a la misma promoción del delito. Entonces, pues bueno, el tema de hoy va a ser súper interesante, esperemos que lo disfruten mucho y pues estamos escuchando y atentas a sus comentarios. Diana, ¿cómo estás? Como siempre, un gustazo verte, Karina. Estoy muy bien, muy contenta. Al público, a todos los que nos están escuchando, también pues, coméntenos cómo se encuentran y en cualquier momento de nuestros mensajes directos en Instagram o en Facebook también, en lo que podamos apoyarles. Tú, Cari, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de este tema que es súper controversial, que seguramente va a suscitar 1,000,000 de opiniones y todas son muy válidas, ¿no? Creo que es lo rico de nuestro episodio y de Mundo en Corto en general. Y pues bueno, sí, justo el tema de hoy es la narcofilantropía. Vamos a abordar un poquito más acerca de este tema. No sé si quieras como iniciar explicando qué es el narcotráfico como tal, que bueno, es muy conocido por todos, pero vámonos como a una definición un poquito más técnica, un poquito como más de literatura tal cual. Perfectísimo. La primera pregunta que yo me quisiera responder es ¿por qué vamos a hablar hoy de este tema, ¿no? Y el asunto es que la única respuesta que me empezó a sonar muchísimo es que ni siquiera es noticia. Eso es lo que debería preocuparnos, que ya es tanto de todos los días que ya no, de manera mediática, ya no es que no suceda, simplemente que no ha tenido este hito tan guerra como lo teníamos, por ejemplo, en sexenios pasados, lo cual puede preocuparnos o tal vez hacernos olvidar que existe el problema del narcotráfico en nuestro país y ahí es donde deberíamos empezar a detenernos y pensar por qué ya no lo cuestionamos y por qué ya no nos salta tanto que esté tan normalizado. Ahora sí, respondiendo técnicamente, ¿qué significa? ¿Qué es esto del narcotráfico? Es una industria ilegal que se dedica al cultivo, producción, distribución y venta de drogas, narcóticos, entre otras cosas, que está conformada por pequeñas organizaciones y en conjunto estas conforman cárteles y que son estas organizaciones criminales y a la vez estas se sustentan en pequeñas células delictivas que también o trabajan de la mano o son opositoras y como ya sabemos, en pocas palabras, el narcotráfico genera todo un mercado, es decir, que hay oferta y hay demanda y el producto que es el bien en este caso terminan siendo las sustancias narcóticas, ¿no? Y estas pueden ser naturales o pueden ser químicas, entre otras. Y eso en pocas palabras. Para profundizar un poco en por qué en México hay tanto narcotráfico, es un poco complejo encontrar una fecha exacta de cuándo comenzó este mercado ilegal en nuestro país y todo este sistema del narcotráfico, pero encontré datos muy interesantes que mencionan cómo es que desde el siglo XX, con Franklin Delano Roosevelt, en México se empezó a propiciar el cultivo de amapola para producir morfina para los militares de la guerra. Entonces, lo que empezó como un mercado de colaboración bilateral terminó desencadenando un problema, de nuevo, sí bilateral, pero que se responsabiliza mucho al país de México por no saber controlarlo. Y fue en el 69, 74, con Richard Nixon, él fue el presidente norteamericano, que dijo la guerra contra las drogas. Y hasta 2006 tuvimos a Felipe Calderón en nuestro país, que igual declaró la guerra contra las drogas. Pero se le atribuye a Miguel de la Madrid que se haya crecido tanto este delito, que no se haya podido controlar, y un hecho que se hace mucho a nombrar para hacer esta reflexión de por qué fue Miguel de la Madrid, o un hito histórico que dijeron, este es el hecho que nos puede decir que se responsabiliza al sexenio, fue el asesinato de Camarena, un agente de la DEA en nuestro país, a manos del cártel de Guadalajara, y eso prácticamente empezó a motivar el estudio y el análisis de todo este crimen organizado
y el por qué cuando se descabeza una organización empiezan a surgir más, ¿no? Estos conflictos de territorio, entre otras cosas. Y básicamente eso es el narcotráfico y un poquito de su historia, porque realmente hay muchísimo que estudiar, son cuestiones de seguridad muy importantes y bueno, en pocas palabras, porque el tema es abordar un poco en qué consecuencias trae este narcotráfico y en específico la narcocultura, la narcofilantropía, y tal vez un poco sí vamos a abordar de qué se puede hacer como solución, y es que una de las propuestas principales es esto de la legalización, ¿no? Sí, efectivamente, muchas gracias por este recorrido histórico de antecedentes. Creo que nos da un panorama general. Como dices, hay mucho que estudiar, pero bueno, no todos tenemos como el tiempo y la paciencia para irnos por todo este recorrido. Entonces, gracias por el panorama general. Pero como bien lo mencionas, pues a lo largo de la historia ha habido momentos en los que se ha utilizado, se ha aprovechado de manera, digamos, lícita y momentos en los que se ha aprovechado de manera ilícita. Que pues bueno, ahorita actualmente nos encontramos en esta situación en la que lo que se sanciona en sí, digamos que es el objeto de la comercialización, ¿no? O sea, el objeto que es el narcótico, como lo decías, es aquello que es ilegal y por lo tanto la actividad comercial en torno a ella se convierte en pues un delito que las autoridades deben perseguir. Entonces, pues bueno, ese es como el antecedente y el panorama del narcotráfico y como bien lo dices, pues el hecho de que no esté legalizada, insisto, es lo que lo convierte en algo ilícito, ¿no? Algo, pues, un delito. Pero creo que es momento de pasar un poco a la narcocultura, porque en torno a estos personajes que por años se han dedicado a comercializarla, y bueno, no solamente ellos, sino que se ha convertido en un tema pues familiar que se va pasando de generación en generación, también se ha convertido en algo que las nuevas generaciones principalmente han idealizado, algo que aspiran a hacer, se convierte en un tema aspiracional. Y entonces vemos este tipo de expresiones como son las narcoseries, los narcocorridos, muy conocidos que ya se han vuelto incluso virales o tendencia y ya es raro aquel que no ha consumido algún tipo de este contenido. Entonces hay que platicar un poco de qué tanto esto impacta o no impacta en la misma pues proliferación del delito. Las palabras. Estoy de acuerdo. Está tan normalizado que ya forma parte de todos nuestros días, ¿no? Como tú dices, lo consumimos y es algo muy normal. Y es que esta narcocultura ha sido todo un sistema de legitimar la violencia y el crimen que estos actores hacen. Y de algún modo terminan siendo venerados y reproducidos de manera en que la gente no solamente empieza a olvidar que son criminales, sino que empieza a sentir cierta simpatía y empatía con ellos. Y sobre todo en las narcoseries. Llegué a aventarme una con mi familia, creo que llegué a intentar una segunda. Y es muy irritante cuando empiezas a reflexionar y dices, ¿por qué quiero que se salgan con la suya los criminales y por qué no quiero que los encuentren? ¿Por qué lanzan este mensaje las series y por qué no el mensaje opuesto? Entonces pues, tenemos que detenernos a pensar, esto es de todos los días y esto es algo que quizá yo consumí una serie, pero hay quienes consumen siempre porque les encanta seguir a Pablo Escobar y es su ídolo, les encanta seguir a Chapo Guzmán y es su ídolo, y dicen, es que ¿cuánto dinero no lavó? Ajá, te detienes a pensar qué costo tuvo ese lavado de dinero. Eso es lo que debería preocuparnos, no ser estos fanáticos de toda esta cultura que normaliza el delito. Y es preocupante, tanto así que hay varias entidades en nuestro país que ya han prohibido estos narcocorridos, como Sonora, Chihuahua, entre otras, porque hacen, entre todo el mensaje que emiten, hacen de estos personajes criminales leyendas. Y como tú dices, ¿no? Unos ídolos e incluso se vuelven modelos a seguir para muchas personas. Y en esta irresponsabilidad de consumir sin cuestionar, me encontré con un término que a mí me encantaría que me explicaras, porque mucho del argumento para prohibirlos y decir que no se trataba de censura, se trataba de evitar que existiera la apología del delito, algo así, la verdad desconozco bien el término, y a mí me causa mucha curiosidad qué significa esto, ¿no? Sí, efectivamente, la apología del delito es una figura que se utiliza obviamente pues en el derecho, está penada en el Código Penal Federal en el artículo 208 y hace referencia a esto, aplaudirlo, por así decirlo, aplaudir como una comisión de delito u omisión de una conducta que pueda prevenir un delito. Entonces prácticamente es como incentivar a la gente a delinquir
Y bueno, se puede ver en múltiples pues ámbitos, ¿no? En múltiples también tipos de crimen organizado, no solamente el narcotráfico. Pero sí, justo ese es el debate. O sea, ¿qué tanto el narcocorrido y las narcoseries fomentan esta misma apología del delito? Bueno, provocan, ¿no? La apología del delito. Yo creo que, bueno, más bien hay una tesis que se hizo, me parece, en el 2008, 2004, donde mencionan que no hay una relación directa entre el consumo de este tipo de contenido y pues el hecho de que directamente tú vayas a convertirte en un narcotraficante. O sea, es decir, que no por ver una serie ya te vas a convertir mañana en Pablo Escobar. Pero, como dices, sí normalizan e idealizan esta vida. Y entonces, como lo iniciaste el programa, se convierte en algo cotidiano, algo que ya no espanta, algo que ya no preocupa, ¿no? Al revés, algo que aspiras a ser ese narcotraficante con tanto dinero, con este como estatus social, etcétera, etcétera. Se convierte en algo que pues muchos jóvenes siguen. Y creo que ese es el tema, que estamos en una generación en la que no hay ídolos, no hay a quien seguir, hay, o sea, incluso la persona que más puedas como idolatrar, de alguna forma van en contra de todos estos valores o principios que hemos intentado fomentar. Y entonces, tristemente, estamos siguiendo a esas personas que no deberíamos de estar siguiendo, que realmente están fuera de la ley y que pues se han convertido en algo, pues sí, aspiracional. Y no solamente es algo de ahorita, podemos hablar desde Jesús Malverde, que es íntimamente venerado, sobre todo en la parte del norte de México, y que tiene incluso sus propias capillas y lo veneran como un santo, aunque obviamente la Iglesia Católica pues no apoya esto y obviamente ha emitido, ¿no?, sus pronunciamientos diciendo no es un santo católico, pero la sociedad así lo ve. Y todo eso se traduce a, por ejemplo, el Panteón en Sinaloa, donde hay mausoleos para los narcotraficantes que van desde los $500,000 hasta $1,000,000 en su construcción, ¿no? Y son mansiones donde pues están sepultados narcotraficantes y se convierten como en un, pues sí, en un mausoleo, en un lugar, en una ofrenda hacia ellos de alguna manera. Entonces, precisamente creo que ese es el tema, que más allá de que te inciten a ser narcotraficante como tal, pues lo que hacen es normalizar las situaciones. Sí, y ¿saben qué sucede? Que tenemos dos caras de la misma moneda. Hay contextos en los que solamente se vive esta leyenda urbana de aquí viven fulanito y menganito y dealers y demás, y hay contextos en los que esta no solamente es una cultura, sino que es todo el sistema. Es el sistema que formula la fuerza laboral, que crea las condiciones de trabajo, que hace la inversión para la construcción, la pavimentación, entre otras cosas. Y el asunto con la narcocultura es que incluso se ha convertido en identidad y personalidad, socializando el comportamiento que hace referencia al delito, como mencionaba Karina. En el típico yo con mi bucanas y mi troca y demás, es algo que no solamente vemos en los narcocorridos, sino en las inocentes canciones de banda, que emiten este mensaje de que sentirse el más valentón, creer que la autoridad no significa nada y que el crimen está tan normalizado que te crees un héroe. La gente empieza a creerlo, consumirlo, y entonces empieza a comportarse de esta manera. Y creo que es preocupante que recuerdo mi preparatoria y yo tenía compañeros que disfrutaban no solamente del ritmo de las bandas o de los narcocorridos, sino que de verdad personificaban esta actitud de sentirse malotes y superiores. Y si en mi contexto, que es muy privilegiado, lo sentí, lo viví, no me imagino aquellos contextos en que estructuralmente el Estado ha estado ausente y no ha generado las condiciones para que las personas tengan las oportunidades y no caer en estas redes del crimen organizado, porque termina siendo lo más sencillo para generar ingresos. Y eso es preocupante, porque entonces tenemos que hablar de nuestro siguiente tema, la narcofilantropía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se permite que algo tan noble como la filantropía sea llevada a cabo por crimen organizado? ¿No? Sí, creo que es bastante complicado entender estos contextos porque, como bien lo dices, pues estamos hablando de un contexto privilegiado, pero ¿qué hay de aquellos donde realmente lo único que llega es la ayuda del mismo narcotráfico? Creo que también se vuelve un poco, pues sí, no empático o tal vez no interseccional el tema de decir, bueno, ¿por qué veneran a un narcotraficante? ¿Por qué no mejor veneran o, bueno, aplauden las actitudes o las acciones del gobierno cuando la gente no las ha visto?
cuando el Estado, como has dicho, ha permanecido ausente, y entonces vuelvo a lo mismo, o sea, solamente tienen a un ídolo al cual seguir, y es al narcotraficante que tal vez salió de esa zona y se convierte en incluso una romantización de su vida, ¿no? Se convierte en el chico que venía como de la peor situación social y económica y ahora ve lo increíble que llegó y lo lejos que llegó, y pues eso es a lo que aspiramos. Entonces creo que también opera mucho esta situación que viven miles de personas y mexicanas y mexicanos diario, donde el Estado no ha puesto escuelas, donde el Estado no ha permitido ni garantizado pues derechos de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y el narcotráfico, de alguna manera, o los narcotraficantes, ha parecido que incluso brindan esta oportunidad pues de llegar a esos derechos, ¿no? O sea, al poner o construir una escuela, un hospital, etcétera. Justamente, para empezar a contextualizar el término, hay que mencionar que la filantropía es buscar generar o aportar en el bien de las personas de manera desinteresada o incluso a pesar de los intereses individuales. ¿Por qué entonces existe la narcofilantropía? Hay un término muy interesante que voy a mencionar, que para antes de dar como mi propia definición, que me puse a construir durante toda mi searcher en Google, fiel amigo, un profesor que tuve en la universidad, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que su especialidad es la seguridad, colabora con BBC y demás, lo etiqueta como escudo social. Este escudo social es el instrumento que el narcotráfico ha construido a partir de esta filantropía. Y hubo un especial exclusivo de la BBC que salió en Instagram, más adelante se los compartiremos en las stories quizá de mañana, para que lo puedan ver, que una frase que me sonó mucho de parte de uno de estos sujetos que estaban empacando despensas, chapo despensas para la comunidad, porque en esta crisis de COVID, si estamos en crisis todos, en esas comunidades que de manera normal siempre están en problemas porque el Estado no llega, porque no hay presupuesto, porque existe un vacío de poder, pues aún más. Entonces estaban empaquetándolos y una frase que dijo y me sonó muchísimo es que hay que ser leales con el pueblo para que el pueblo sea leal con uno. Y ahí está, en esa pequeña frase resumió todo. Esta filantropía de parte del narcotráfico no es inocente y de filantropía no tiene nada, es toda una falacia, porque lo hacen con un doble propósito. Estamos aquí, como el crimen organizado, haciendo más que el propio gobierno, y entonces la lealtad no se la deben al presidente y al Estado y a la sociedad en común. La lealtad nos la deben a nosotros, que les estamos pavimentando las calles, les estamos construyendo escuelas, les estamos construyendo clínicas, y que existen gracias a nosotros, no a pesar de nosotros. Este es un contexto totalmente distinto al que vemos en las noticias y al que figura a nivel internacional, porque el país es peligroso para todo el mundo porque se habla de narcotráfico, pero nadie acepta que existen estas comunidades, que el narcotráfico ha sido su héroe básicamente. Y es triste y lamentable que la responsabilidad recae siempre en el Estado, porque sí ha sido un irresponsable y ha sido laxo, y es un problema que no arrastramos de ahorita, es un problema que se arrastra de muchos años. Y en pocas palabras, es eso. La práctica en la narcofilantropía es la práctica de aprovechar la ausencia del Estado para pretender filantropía con propósito de crear un escudo social. Y esa es la definición en la que yo concluí y dije, qué lamentable que tengamos que hablar de estos temas, porque no existiría si las necesidades básicas estuvieran satisfechas por quien le toca satisfacerlas, que es el Estado. Sí, efectivamente, y como también lo comentaba el maestro Gerardo en otras pues participaciones que ha tenido, él mismo ha dicho, el narcotráfico o los narcotraficantes no son Robin Hood, o sea, la ayuda que dan no es de robarle a los buenos, a los ricos para dárselo a los pobres, no, o sea, realmente buscan esta pues legitimación y lealtad por parte de sus mismas comunidades y pues finalmente lo logran, porque volvemos a lo mismo, o sea, la realidad es esa, la realidad es que el Estado no está volteando a ver a estas comunidades y el narcotráfico sí lo está haciendo, a pesar de que es, repetimos, de manera pues no desinteresada, pero pues lo hace, o sea, es la realidad de día a día. Entonces creo que sí es una situación bastante preocupante, bastante lamentable, porque insisto, no se puede culpabilizar, o desde mi punto de vista no culpabilizaría al pueblo, sino
precisamente a la ausencia del Estado, que no ha estado donde debería de estar. Sí, y al final del día esta narcofilantropía termina siendo un factor que permite cooptar más personas que estén con la necesidad y al final de cuentas terminan cediendo a colaborar con el crimen organizado, ya sea perteneciendo, ya sea protegiendo, ya sea no denunciando, entre otras formas, ¿no? Y hay que ponerse a reflexionar. Señalar al narcotráfico como criminal es sencillo, pero hay que ir un poquito más allá y entonces empezar a cuestionar quién lo conforma. Y quizá no tenemos que irnos a las grandes cabecillas, ¿no? Detenernos al pequeño dealer, y digo pequeño, o al que siempre, o los carros que están llenos de chalecos y personas que están con los rostros cubiertos. Y entonces te preguntas de dónde vienen esas personas y por qué han cedido a dañar a más personas, ¿no? Y la respuesta viene siendo que, de nuevo, el Estado ha estado ausente de manera estructural. Comentaba con un conocido, ¿no? Y es un comentario que Alexis Murillo en el programa Ya sé que no aplauden dijo, si tú le quitas el uniforme a un militar y le quitas las armas, el chaleco y la máscara a un narcotraficante, ves a personas con rasgos muy similares y con orígenes muy similares, porque son orígenes pobres y de necesidad, que al final de cuentas recurrieron por una decisión que les asegurara el futuro no solamente para ellos, sino para sus familias. Y eso es importante que lo reflexionemos, porque señalar y señalar es sencillo, pero cuando no comprendemos el problema desde raíz, no existen soluciones sólidas para atacarlo. Y algo que aquí en México siempre se ha hecho es el prohibicionismo. No drogas, no drogas y no drogas. Y entonces en esta agenda de Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, López-Gatell, mencionaba que se está tratando de cambiar el paradigma para empezar a evaluar el problema de manera diferente y entonces empezar a evaluarlo a través de los derechos humanos y de la prevención del consumo. Pero también hablamos de que en marzo se discutió en pleno la posibilidad, y en Comisiones Unidas, la posibilidad de legalizar la marihuana, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que también mencionar. Sí, efectivamente vamos a intentar explicar un poco acerca de cómo está el proceso de la legislación de la marihuana en el país. Primero creo que sí hay que hacer la puntualización de que el narcotráfico ya no se sustenta en la marihuana, o sea, realmente la comercialización de la marihuana es poco a comparación de la comercialización que hay de heroína, de cocaína, amapola como tal, entre muchas otras sustancias, ¿no? Entonces, realmente, desde mi punto de vista, lo abordaré más a continuación, pero el quitar, o más bien el legalizar la marihuana no implica que eso va a terminar con el narcotráfico. Y, bueno, hay que hablar también, poner sobre la mesa que hay dos tipos de legalización, por así decirlo, o más bien hay dos tipos de uso a la marihuana, que uno es el uso, pues, de salud y el otro es el recreativo, nada más por gusto, por diversión. Entonces, tomando como todo esto en consideración, pues hay que explicar que por salud, ya desde 2017 era legalizada, era legal, se podía utilizar para cuestiones de salud, siempre y cuando siguiera con una serie de lineamientos y etcétera. Todo esto se dio porque, bueno, como lo comentamos, pues la marihuana puede utilizarse también para estas cuestiones. Lo que sucedió después, en 2018, fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia después de haber dictado 5 amparos a favor del uso recreativo de la marihuana. Es un poco complicado explicar la situación de los amparos y de las jurisprudencias, pero en general, pues se dio como este debate entre el libre desarrollo y, bueno, pues el derecho a la salud, ¿no? Y ahí fue donde se determinó que sí se podía utilizar de manera recreativa, pero bueno, el hecho de que fuera dictado a través de jurisprudencia implica que tú pidas un permiso a COFEPRIS para utilizar marihuana y COFEPRIS te lo va a negar. Tú vas con un juez y le dices, oye, COFEPRIS me está negando y entonces, por lo tanto, está violando mi derecho al uso, a mi libre desarrollo, y entonces el juez, como ya hay jurisprudencia al respecto, ordena a COFEPRIS que puedas utilizarla, ¿no? Todo esto suena sencillo, obviamente estamos hablando de mucho tiempo, de mucho dinero, de la contratación de un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es como tan que todo el mundo ya podamos utilizar marihuana nada más porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dictó. Y también mencionar que, bueno, la Suprema Corte en su dictamen dijo que obviamente solamente para mayores de 18 años, que no en lugares donde pueda afectar a terceros que no están dando su consentimiento para que tú la consumas,
etcétera, 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 y declararon inconstitucionales 5 artículos de la Ley General de Salud, que precisamente eran los que prohibían la utilización de la marihuana. Igual no autorizaron su comercialización, suministro, etcétera, etcétera, y pues no se autorizó como otro tipo de consumo, así como no se pronunciaron sobre la despenalización. O sea, únicamente dijeron como, ok, hay que dejar de prohibirla, pero no dijeron nada acerca del Código Penal, que también la prohíbe, ¿no? Y pues como lo decías, en base a este dictamen, pues se ordenó, que se reformaran esos artículos de la Ley General de Salud, y por otro lado, pues que se emitiera una ley para regular el uso recreativo de la marihuana, porque digamos que de alguna manera ya era una realidad que se veía venir a partir de esta jurisprudencia. Y entonces, pues en su momento, la senadora Olga, que bueno, ahorita ya pues no es senadora, y el senador Monreal emitieron una iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley pues ya fue aprobado en lo general por la Cámara de Senadores, sin embargo se ha postergado, o sea, se supone que tenían hasta el 30 de abril para pues emitir algo al respecto, y debido a la pandemia se postergó hasta el 15 de diciembre, me parece, de este año. Ok, entonces ahora, ya teniendo como esto en contexto de que ya hay una posible ley para el uso recreativo de la marihuana, creo que es necesario hablar acerca del contenido que tiene esta ley, porque pues así de sencillo parece muy bonito y todo muy padre, pero la realidad es que la ley no está tan bien elaborada desde mi punto de vista, porque, bueno, primero te limita, por ejemplo, como persona a no exceder de los 480 gramos por año, que es más o menos 4 plantitas por año que tengas tú en tu casita. Entonces, así todo. Ajá, sí, justo. Entonces, y tú tienes como que registrarte para que acepten que estas plantitas, pues sí, están bajo la regulación, y al registrarte bajo este padrón que planean como implementar, tú de alguna manera estás autorizando la inspección en tu hogar. Entonces sería que las autoridades pudieran entrar y ver que realmente tienes las condiciones para cultivar estas 4 plantitas. Que eso desde mi punto de vista abre la puerta a una cantidad inmensa de violaciones de derechos humanos que, pues bueno, es una realidad también en México, ¿no? Y por otro lado, también establece como una serie de pues, requisitos muy extraños, como por ejemplo que el empaquetado en el que se debe dar, pues tiene que ser reciclable, sustentable, biodegradable, y una serie de requisitos que están bien, pero volvemos a lo mismo, no están diseñados para los pequeños productores. O sea, están diseñados para las grandes empresas, e incluso, por ejemplo, Tania Ramírez, que ella es pues la directora de política de drogas de México Unidos contra la Delincuencia, ella comentaba que incluso parece que esto está más motivado hacia las transnacionales, ¿no? Más que hacia la producción nacional. Parece que ahí tal vez pudo haber un cabildeo por parte de empresas internacionales de otros países que le dijeron, ándale, vas, pero regúlamela así para que entonces yo pueda ser quien distribuya. Y entonces volvemos a lo mismo. O sea, el hecho de legalizar la marihuana no va a acabar con el narcotráfico, no va a hacernos millonarios, a pesar de que tal vez tenemos las condiciones para producirla, pero volvemos a lo mismo. O sea, hay unas grandes empresas que absorben todas estas situaciones, pues va a ser complicado. Y pues por último, el tema de, o sea, creo que hay que quitarnos de la cabeza que legalizar la marihuana implica que todos nos vamos a drogar, pero también hay que saber y no caer en este sueño de que legalizarla va a acabar con el narcotráfico. Hay muchos mitos alrededor de esta situación y creo que sí es importante como conocerlos, platicarlos, para empezar ahora sí, a ver qué viene para México y obviamente estar muy atentos, no quedarnos con que ya hay una iniciativa y pues todo perfecto y ojalá sí. Que hay que mencionar que de aprobarse esta ley y de entrar en vigor, que realmente lo veo complicado, pero suponiendo que suceda, pues México sería el tercer país a nivel mundial que tiene legalizada la marihuana en todo su territorio, únicamente por atrás de Uruguay, que fue el primero, y Canadá. Entonces, pues realmente nos pondría de alguna manera como a la vanguardia, pero pues vuelvo a lo mismo. O sea, creo que la cultura mexicana no está preparada para legalizar la marihuana. Sigue satanizada en nuestra sociedad de alguna forma. Y es muy cierto que la preocupación no debería limitarse a saber, entonces, ¿cuándo me voy a poder echar mi porrito afuera sin preocupaciones, no? Hay que descartar la idea de que legalizarla va a traer paz, porque sí quita la criminalidad de consumirla,
pero la producción, como ya lo comentamos, del narcotráfico no se limita a esta hierba tan natural y tan idealizada, que digo idealizada porque el mito común es que no pasa nada, que te relaja o que si depende el compuesto de THC te va a ayudar a estar al 100 y demás. Y con un consumo continuo, aumenta en un 40% tus posibilidades de tener riesgos psicóticos. O sea, no es una planta inocente. Entonces hay que tener en cuenta que la responsabilidad terminaría siendo individual y es algo que no siempre tenemos muy de la mano. La fuerza de voluntad o el compromiso de saber cuál es nuestro límite no sucede todo el tiempo y por eso las cosas terminan en adicciones. En nuestro país, según la Comisión Nacional contra las Adicciones, el alcohol, por ejemplo, es la razón del 3.1% de emergencias en los hospitales. Y el asunto con las marihuanas es que son el 4.7%. Aun cuando no es legalizada, el 4.7% de las visitas a emergencias son por consumo de marihuana. Entonces, cuando se consuma, cuando sea legalizada, esto no garantiza que el problema se va a solucionar ni en seguridad ni en cuestiones de salud. En 2018, las anfetaminas terminaron siendo el número 1 de consumo y movieron a la marihuana al puesto número 2. Es decir, que la marihuana no es la droga top 1 en nuestro país, entonces no es por ahí la solución, aunque dejar de estigmatizarla probablemente ayudaría a que quizá nos quitemos la curiosidad de decir, es que es ilegal y entonces hay que probar el asunto, y quizá también ayude a que el consumo porque no solamente hablamos de consumidores, tenemos que hablar de los trabajadores, a que los trabajadores también tengan más posibilidades de tener prestaciones, de tener un buen trabajo digno, de tener un buen ingreso, ¿no? Pero como bien mencionaba Karina, si uno de los países de los principales que dijeron, ¿saben qué? Legalizamos fue Canadá, tenemos que pensar que Canadá tiene un montón de industrias que ya está pensando en traer a nuestro país en cuanto den luz verde, porque el asunto da para mucho, da para productos comestibles, para productos para perros, para productos para relajar, no se detienen en este uso de fumarla y ya. Y es ahí donde tenemos que decir, ¿de verdad queremos que se legalice? Opiniones personales, hay muchísimas, pero es pensar en qué es lo mejor. El alcohol no deja de ser una droga, el tabaco tampoco. Y la sociedad funciona con su uso lúdico en todos lados, en restaurantes, en casas, en fiestas, ¿no? Quizá el siguiente paso pueda ser la marihuana, pero ¿qué consecuencias puede traer, no? Y eso hay que hacer como una pregunta individual. ¿Cuál es tu círculo social, no? ¿Cómo ves a los consumidores? ¿Conoces a algún consumidor o no? Quizá jamás tengas que tener contacto con este tipo de hierbas, pero quizás sí. Y entonces, ¿estás dispuesto a? Y esas son la clase de pensamientos que entonces los legisladores se tienen que poner a debatir y decir si conviene o no conviene. Pero no podemos perder de vista que al final todo es político y el costo no se detiene en lo social, sino también en un costo humano. Y en pocas palabras, para dar unos últimos datos, a mí me gustaría mucho mencionar que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en 2018 eran 271 millones en el mundo personas que usaban drogas, o sea, muchísimo. Y el 11% de ellas presentan algún trastorno o alguna consecuencia por su consumo, a nivel mundial. Pero a nivel mundial también representa este mercado negro de las drogas 0.9% del PIB, del Producto Interno Bruto. Es muchísimo. Y en México, de legalizarse la marihuana, generaría más de 2,000 millones de dólares todo este mercado, que también es muchísimo. La derrama económica que genera el consumo recreativo de drogas es amplio. Puede ser benéfico, sí, para los bolsillos. Para la sociedad hay que cuestionarlo. Porque, de nuevo, el consumo irresponsable de drogas que ya son legales en nuestro país existe. Se tiene que prevenir, sí. La conciencia individual y la responsabilidad para saber cuándo sí y cuándo no con la marihuana, eso es lo curioso, sobre todo porque sería como, ya, ok, 4:20 todos los días, vamos, o sea, eso hay que detenernos a pensar. A mí me causa mucha curiosidad, yo no estigmatizo la marihuana y, por ejemplo, el consumo que tienen hoy en día las personas que se acercan a estos productos, ya sean químicos o naturales, tienen una responsabilidad muy grande, porque hay que cuestionarse tu churrito, tu pastilla, tu cuadrito, lo que tú quieras, ¿a quién le costó la vida? Al menos de que lo tengas plantado en tu patio en una maceta súper preciosa, hubo un mercado negro detrás de todo eso y hubo personas que perdieron la vida y familias que se destruyeron por tu consumo. Y ahí es donde hay que detenernos. Si te quejas de mucho de la inseguridad, quizá también seas parte del problema y responsabilizar solamente al gobierno
no basta porque un problema que es macro también se fomenta a partir de nuestras microacciones. Efectivamente, sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo y nada más igual como para concluir, pues ya lo comenté, o sea, la legalización de la marihuana no implica que se va a acabar el narcotráfico, pero sí creo que también, por ejemplo, el dinero que se destina a la persecución de marihuana se puede destinar para otras cosas, porque basta con meterse a Twitter 3 segundos a buscar la policía municipal y vas a ver 1 millón de notas de, encontramos a fulanito de tal con 30 gramos de marihuana. Y ok, sí, está bien, pero resulta que hay delitos, desde mi punto de vista, como mucho mayores que deberían de estarse persiguiendo en lugar de el chavo que traía 30 gramos de marihuana. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no acaba con el narcotráfico ni con la violencia que hay en México, pero sí puede destinar los recursos a otras acciones de persecución de delitos, pues, mucho mayores, ¿no? Y vuelvo, o sea, reafirmo tu punto, sí creo que depende mucho de la conciencia individual de cada persona. Parados frente al narcotráfico en general, ¿no? Tomando en cuenta la narcocultura, la narcofilantropía, que tanto de alguna manera aplaudimos más las acciones pues delincuenciales que en realidad las acciones gubernamentales, que también dejan muchísimo que desear. Y insisto, si se va a legalizar, no creo que sea buena idea legalizarla bajo estos términos, porque aunque sí aumenta los bolsillos, no va a aumentar los bolsillos de los mexicanos. Volvemos a lo mismo, va a aumentar bolsillos de otras empresas que llevan años la delantera y pues los mexicanos tal vez vamos a seguir en los mismos esquemas en los que estamos hoy en día. Totalmente de acuerdo. Un excelente pensamiento y crítica de la ley, porque no solamente es cómo me va a beneficiar a mí, sino cómo va a beneficiar al país. Si no lo va a hacer, entonces valdrá la pena. Es importante que, como conclusión, quizá motivarlos a reflexionar de qué manera podemos lograr que se desaprenda esta narcocultura y empezar a dejar de normalizar la delincuencia y el crimen organizado como algo de todos los días, ¿no? Se puede vivir mejor y quizá empezar a dejar de normalizarlo sea el primer paso para exigir mayor justicia, mejor inversión en lo que sí se debe hacer, ¿no? Como decía Karina, hay crímenes más graves y quizá profundizar en ellos puede ser un gran paso. Así es, y también pues dejar como reflexión que la legalización implica la regulación, pero tampoco hay que caer en el supuesto y la simulación de la sobre-regularización. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por vernos. Es un tema bastante controversial y polémico. Ojalá nos dejen en sus comentarios pues todo lo que piensan y bueno, nos pueden seguir a través de redes sociales porque ahí vamos a estar subiendo en estos días más información al respecto. Muchas gracias por vernos una vez más en Mundo en Corto. Gracias, Diana, por tus opiniones y tus participaciones siempre tan acertadas. Un gusto. Adiós. Bye.